el murmullo suave de conversaciones apagadas, el tintinear ocasional de una copa contra una mesa de cristal, el zumbido lejano de las pantallas de información. La sala VIP del aeropuerto no tenía el bullicio caótico del resto de la terminal. Allí, todo parecía envuelto en una calma templada, casi irreal. Las luces eran tenues, cálidas, los sillones mullidos y separados por suficiente distancia como para regalar una privacidad elegante. Martín, de 33 años, llevaba 2 horas esperando su vuelo. Iba vestido con sobriedad, pantalón beige, camisa azul de lino remangada hasta los antebrazos y una chaqueta liviana doblada a un lado. Le gustaba esa sala, no porque fuera lujosa, sino por lo que ofrecía. Un lugar donde podía deshacerse por un instante del mundo exterior, de los compromisos y la rutina. Tenía la mirada perdida en su tablet, aunque no estaba realmente leyendo. Había algo en el ambiente, o quizás en él mismo, que lo mantenía distraído. Fue entonces cuando lo vio. Entró con paso seguro, pero sin ostentación. Alto, delgado, con una barba incipiente y un abrigo oscuro que le daba un aire de viajero melancólico. Llevaba una mochila al hombro y auriculares colgando del cuello. Se detuvo por un segundo junto a la barra de café, como si dudara entre quedarse o seguir de largo. Luego lo notó. Sus ojos se cruzaron por primera vez. Nada especial al principio. Un vistazo breve, como tantos otros. Pero luego, otra vez. Y una tercera, hasta que ya no fue casualidad. Martín sintió un leve cosquilleo en el estómago, una electricidad sutil que le recorrió el pecho como si le acabaran de nombrar en voz baja. No era el tipo de persona que iniciaba conversaciones con desconocidos, pero algo en ese muchacho, quizás la forma en que ladeaba la cabeza al observar, o el modo en que sus dedos jugueteaban con la manga del suéter, lo mantenía alerta, casi conteniendo la respiración. El desconocido terminó por sentarse no muy lejos, con una vista directa hacia Martín. Fingió mirar su teléfono, pero sus ojos regresaban constantemente al mismo punto. Martín lo sabía. Lo sentía en la nuca, en la manera en que el aire entre ellos parecía comprimirse con cada cruce de miradas. Había tensión, de esa que no incomoda, sino que despierta. Minutos más tarde, fue él quien rompió el aire estático. ¿Está libre?, preguntó con una voz baja, ligeramente rasposa, señalando el sillón frente a Martín. Martín asintió con una sonrisa breve, y el joven se sentó con naturalidad, sin estridencias. «Soy Elías», dijo, extendiendo la mano. Su contacto fue firme, pero no agresivo, la piel tibia. «Martín», respondió él, sintiendo cómo algo latía con más fuerza bajo su camisa. Lo que siguió fue una conversación que se deslizó sin esfuerzo. Comenzaron por lo obvio: vuelos, destinos, demoras. Luego, música, libros, películas. Descubrieron que compartían un gusto particular por el jazz instrumental y los filmes lentos, de esos que parecen rodar más en el interior del espectador que en la pantalla. Elías hablaba pausado, mirándolo siempre con atención, como si cada palabra de Martín fuera algo digno de saborear. Entre palabra y palabra, las manos se acercaban sobre la mesa de café, como si el destino jugara con el roce de los dedos. A veces, un leve choque accidental, un pequeño roce de nudillos, bastaba para hacerles intercambiar miradas cargadas de significado. Y Martín notaba en su propio cuerpo las señales, el calor que subía por la garganta, la forma en que su respiración se volvía más lenta, pero más profunda. El mundo alrededor se desdibujaba. Una pausa, un silencio largo. Elías se recostó apenas en su asiento, con la mirada aún fija en Martín. «No sé si es el ambiente o el viaje o el momento», murmuró, «pero hay algo aquí. ¿No lo sientes?» Martín bajó la vista un segundo. Una sonrisa se dibujó en sus labios sin querer. «Lo siento», admitió, como una corriente eléctrica en el aire. Elías asintió. Un brillo suave encendía sus pupilas,
como si acabara de obtener una respuesta largamente deseada. En ese instante, Martín sintió que las palabras eran innecesarias. Era el lenguaje de los cuerpos lo que estaba emergiendo. La cercanía, el ángulo de las rodillas que se buscaban, los codos que ya no se replegaban, la leve inclinación hacia adelante. Y entonces, algo tan simple como el roce de una mano sobre la otra pareció tener el peso de una confesión. Elías no apartó la suya. Tampoco lo hizo Martín. Era un gesto mínimo, pero en él se contenía todo el vértigo de lo nuevo, del deseo contenido. Las yemas de sus dedos se buscaron con la timidez de lo prohibido y la urgencia de lo inevitable. El murmullo del salón parecía lejano. Solo existían ellos. Elías acercó ligeramente su rostro, con una lentitud que no era indecisión, sino respeto. Martín sintió su aliento tibio, la cercanía de sus labios sin que llegaran a tocarse. Un segundo. Otro. Un espacio tan delgado entre ellos que parecía hecho de puro temblor. Martín cerró los ojos apenas. El mundo se redujo a la proximidad de esa boca, al perfume tenue que traía Elías, a la pulsación incontrolable que latía bajo su pecho. Pero no se besaron. No aún. Elías se alejó apenas, con una sonrisa suave. «No quiero que esto se quede aquí», susurró. Martín, todavía con los ojos medio cerrados, sintió cómo algo profundo se abría dentro de él. «Ni yo», respondió. Y en ese momento, el destino ya estaba sellado. Todo lo demás sería solo cuestión de tiempo. Elías se levantó con calma, sin romper el contacto visual. En su gesto había una promesa tácita, una sutil invitación envuelta en el silencio entre ellos. Martín lo siguió con la mirada, mientras él se acercaba al ventanal más alejado, aquel donde la vista del atardecer teñía la pista de tonos dorados y violetas. Lo esperó, en pie, como si sus pasos respondieran a una música que solo ellos podían oír. Caminaron hasta quedar frente a frente junto al vidrio. El reflejo del sol en descenso acariciaba los contornos de sus rostros, haciendo brillar los ojos de Elías con un fulgor casi líquido. No hablaban. No hacía falta. El lenguaje ahora era el de las respiraciones compartidas, el de los movimientos mínimos que rozaban la frontera entre lo accidental y lo intencionado. Martín sentía una tensión deliciosa recorrerle los hombros y la espalda, una corriente que nacía en la nuca y se deslizaba hasta la base del vientre. Era esa mezcla embriagadora entre deseo y contención, entre anhelo y posibilidad. A su lado, Elías se movía con una sensualidad contenida, como si cada gesto estuviera medido para rozar el borde sin cruzarlo. Una palabra de más, un paso más cerca, y todo podría encenderse. «Tu vuelo», murmuró Elías sin dejar de mirar la pista. «¿Cuánto falta?» «1 hora, quizá un poco más». Martín contestó sin pensar, atrapado en la forma en que su reflejo y el de Elías se encontraban en el cristal, casi tocándose. «Entonces tenemos tiempo», dijo él, y su voz bajó aún más, rozando el tono de una confesión. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era como si todo el aeropuerto se hubiese detenido alrededor, permitiéndoles existir en una burbuja aparte. Martín sintió una punzada aguda en el centro del pecho, una mezcla de nerviosismo y deseo. Su corazón latía con una intensidad que parecía incompatible con el ritmo pausado de sus gestos. «¿Estás viajando solo?», preguntó Elías, apenas girando el rostro. «Sí. ¿Y tú?» «También». Y entonces se miraron, largo, fijo, como si no existiera más que esa pregunta sin palabras que temblaba en el aire. «¿Y sí?» Martín sintió cómo la piel de su brazo se erizaba cuando Elías extendió su mano, y esta vez la colocó sobre la suya con decisión. Fue un contacto firme pero tierno, como si en ese gesto depositara todas las palabras que no necesitaban decirse.
Las yemas de sus dedos se entrelazaron lentamente. Nadie los miraba. O, si alguien lo hacía, ellos ya no lo notaban. «Ven», susurró Elías, su voz un suspiro junto al oído de Martín. Caminaron juntos hacia un rincón más reservado de la sala, una pequeña zona entre columnas de madera clara, donde 2 sillones bajos quedaban resguardados de la vista general. Se sentaron, uno frente al otro, pero la distancia entre sus cuerpos era mínima. Martín podía sentir el calor que irradiaba Elías, la forma en que sus rodillas se rozaban apenas. Cada roce, cada gesto leve, estaba cargado de una electricidad silenciosa. Elías jugaba con la costura del sofá, su dedo índice siguiendo un trazo que terminaba, casualmente, o no, cada vez más cerca del muslo de Martín. Este apenas respiraba, absorto en la danza muda de acercamientos y huidas. «¿Siempre eres así?», preguntó Elías con una sonrisa ladeada. «Silencioso, pero tan... presente». Martín soltó una risa corta, casi nerviosa. «No lo sé. Creo que tú tienes algo que me desarma». Elías no respondió. Solo inclinó la cabeza con lentitud y su mirada bajó hacia los labios de Martín. Era un gesto leve, pero que lo dijo todo. No había apuro. No había promesas. Solo la gravedad sutil de 2 cuerpos acercándose inevitablemente. Cuando Elías alzó la mano y rozó la mandíbula de Martín con la punta de los dedos, fue como si todo se congelara. Martín cerró los ojos un instante, saboreando ese contacto leve. Apenas un susurro sobre la piel, pero tan cargado de intención que le cortó la respiración. El corazón le palpitaba contra las costillas, y cada parte de su cuerpo estaba atenta, expectante. «No suelo hacer esto», dijo Martín en voz baja, abriendo los ojos. «Yo tampoco», respondió Elías, sin apartar la mano. El calor entre ellos era real. Se propagaba como un temblor suave desde donde se tocaban, como una brasa escondida que ardía más con cada segundo. La respiración de ambos era más densa ahora, más audible. Y aunque sus labios seguían sin encontrarse, la tensión entre ellos era más íntima que muchos besos. Fue Elías quien dio el siguiente paso. Se inclinó muy despacio, sin romper el hechizo, hasta que su frente rozó la de Martín. Cerraron los ojos al mismo tiempo, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio de deseo contenido. Elías deslizó su mano hacia la nuca de Martín, envolviéndola con ternura. Y entonces sus labios se rozaron, apenas. Un roce tan leve que era casi un recuerdo. Pero bastó. Martín sintió como todo su cuerpo se estremecía con ese primer contacto, cómo la piel se le erizaba en oleadas, cómo una corriente dulce le recorría el vientre. Elías no se apartó. Mantuvo los labios cerca, tan cerca que podía sentir su aliento, y allí, suspendidos entre el impulso y la contención, se quedaron. «No quiero que este momento se borre con el sonido de un altavoz», dijo Elías, sin moverse. «Entonces haz que dure», susurró Martín, y esta vez fue él quien cerró los pocos milímetros que quedaban. Sus labios se encontraron en un beso, lento, suave, pero lleno de intención. No había urgencia. Era una exploración cuidadosa, un reconocimiento. Elías respondió con la misma delicadeza, y el beso se prolongó, profundo y silencioso, como si no quisieran hacer ruido ni siquiera con el alma. Cuando se separaron, seguían con las frentes unidas. Martín no sabía cuánto tiempo había pasado, solo que algo dentro de él había cambiado. Y por la forma en que Elías lo miraba, sabía que no estaba solo en esa sensación. «Me va a costar subir a ese avión», dijo, con una sonrisa rota por la emoción. «Entonces quédate un poco más, hasta que te llamen, o hasta que yo me tenga que ir». Y eso hicieron. Permanecieron allí, en ese rincón apartado del mundo, mientras el aeropuerto seguía su curso sin ellos. Lo que pasara después, lo que viniera con los vuelos y las despedidas, ya no era lo importante, porque en ese instante estaban exactamente donde querían estar.
El tiempo parecía haberse detenido en aquel rincón apartado. Aunque las pantallas seguían cambiando horarios y los altavoces pronunciaban nombres con su usual frialdad mecánica, Elías y Martín habitaban otro ritmo, uno más lento, más íntimo, más intenso. Martín tenía el corazón aún latiendo con fuerza bajo la camisa, la piel sensible a cada roce, como si el cuerpo entero recordara el beso que acababan de compartir. Elías, frente a él, respiraba hondo. Su pecho subía y bajaba como si hubiese corrido una larga distancia, y sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y algo más profundo, algo que Martín no se atrevía todavía a nombrar. ¿Te ha pasado antes?, preguntó Elías, con la voz baja, casi grave, sin dejar de acariciar con el pulgar la mano de Martín. ¿Qué cosa? Sentir que conoces a alguien sin haber dicho casi nada, como si el cuerpo lo supiera antes que tú. Martín tragó saliva, notando el nudo que se le formaba en la garganta. Era eso, exactamente eso. No así, no tan rápido, no tan fuerte. Elías se inclinó hacia él con lentitud, su frente rozando la sien de Martín con un gesto tan íntimo que pareció arrancado de otra vida. Los ojos cerrados, las respiraciones acompasadas, la quietud cargada de electricidad. Era como si el mundo se hubiese reducido al calor de esa cercanía, a la sensación de que todo lo anterior, los años, los vuelos, las distancias, había existido solo para conducirlos a este preciso instante. Elías giró ligeramente la cabeza, dejando que sus labios rozaran el borde del oído de Martín, sin llegar a susurrar nada. El gesto, la intención contenida, provocó en Martín un estremecimiento que le recorrió el cuello como una ola caliente. Sintió cómo su piel reaccionaba, cómo cada parte de su cuerpo despertaba con ese contacto, como si fuera la primera vez que alguien lo tocaba de verdad. «Tu piel se eriza», murmuró Elías, apenas audible. Martín apenas pudo responder. Asintió, sin abrir los ojos, entregado por completo a la sensación. Elías bajó la mano y la apoyó suavemente sobre su muslo, muy cerca de la costura interior del pantalón. No fue invasivo, fue un gesto leve, como quien posa una pregunta sin palabras, y Martín no se apartó. Al contrario, se inclinó apenas hacia él, hasta que sus narices se rozaron, hasta que el aliento volvió a encontrarse, tibio, contenido, casi doloroso por su intensidad. No se besaron de nuevo, pero la tensión entre sus cuerpos creció como una llama alimentada por el aire compartido. Había algo en ese no beso que los dejaba sin aliento, como si se hubieran quedado flotando justo antes del fuego. ¿Tienes miedo?, preguntó Elías de repente, sin brusquedad. Martín se quedó en silencio unos segundos. Luego abrió los ojos y lo miró de frente. «Tengo miedo de que este momento no se repita nunca». Elías lo miró como si esas palabras le hubieran tocado algo muy dentro. Se incorporó un poco y, sin dejar de tocarlo, dijo con voz más firme: «Pues entonces, hagamos que lo que pase ahora valga por todos los momentos que no puedan repetirse». Se levantó despacio, alargando la mano hacia Martín con una seguridad casi temblorosa. Martín dudó apenas un segundo, pero luego sus dedos se deslizaron sobre los de Elías, aceptando la invitación. Caminaron por un pasillo lateral de la sala, sin hablar, con las manos entrelazadas, cruzando junto a un panel de cristal esmerilado que separaba un pequeño salón de descanso, uno de esos cubículos pensados para viajeros que necesitaban privacidad. Elías empujó suavemente la puerta corredera, que cedió con un susurro casi cómplice. Dentro, el ambiente era más íntimo aún. Una lámpara tenue en la esquina, un diván, una alfombra suave bajo los pies. Martín entró detrás de él, y apenas la puerta se cerró, la atmósfera cambió. Elías se acercó despacio, con los ojos clavados en los suyos, hasta quedar tan cerca que Martín podía sentir el calor de su torso sin llegar a tocarlo. Se miraron, largo, como si cada parpadeo tuviera un peso,
como si cada milímetro de piel a punto de encontrarse hablara por sí mismo. Fue Elías quien alzó la mano, esta vez con más decisión, para rozar el cuello de Martín, su mandíbula, la curva de su oreja. Martín inclinó la cabeza apenas, cerrando los ojos, entregado a esa caricia. Sus cuerpos se acercaron más, hasta que sus torsos se tocaron con una presión leve pero constante, casi como dos líneas de fuego encontrándose. La tensión entre ellos creció hasta volverse insoportable, y esta vez, cuando sus bocas se encontraron, el beso fue distinto, más profundo, más lento, pero también más urgente. Las manos exploraban con timidez las costuras de la ropa, los hombros, la espalda, los antebrazos. Cada contacto encendía una chispa que se extendía por el cuerpo como un río subterráneo. No había palabras, solo suspiros cortos, respiraciones que se entrecortaban entre beso y beso. Martín sintió cómo Elías le acariciaba la nuca con una ternura que le hacía cerrar los ojos con fuerza. Cada roce de sus labios era como una confesión, cada roce de sus dedos una promesa. Y sin embargo, no cruzaron ninguna línea. Todo en ellos se detenía justo antes del abismo, justo en el borde de lo que podría romper la atmósfera que los envolvía. Pero ese borde era tan intenso, tan vibrante, que parecía más íntimo que cualquier otra cosa. Cuando se separaron, lo hicieron lentamente, las frentes unidas, los ojos cerrados. «Ojalá esto no se acabara con una puerta de embarque», susurró Martín, todavía con los labios rozando los de Elías. «Entonces no dejemos que termine ahí», respondió Elías, con la voz espesa de emoción. El silencio volvió a envolverlos, pero era distinto. Era un silencio lleno, redondo, como un abrazo. No necesitaban decir más. En ese cuarto olvidado del aeropuerto, dos hombres que no se conocían más allá de unas pocas horas, acababan de descubrir algo que muchos buscan durante años. Y fuera, en la terminal, los vuelos seguían saliendo. Pero para ellos, el mundo había cambiado de rumbo. Las luces suaves del pequeño salón proyectaban sombras cálidas sobre sus rostros, y aunque el tiempo seguía avanzando allá afuera, allí dentro parecía haber quedado suspendido. Elías y Martín estaban sentados uno frente al otro en el diván, las piernas cruzadas casi tocándose, las manos enlazadas como si soltarse fuera una pérdida irrecuperable. No se hablaban todo el tiempo. A veces simplemente se miraban, y en esa mirada larga, cargada, había más verdad que en cualquier confesión. Martín sentía que el cuerpo le vibraba aún con los ecos del beso anterior. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que le nacía desde dentro, como una certeza. No conocía a Elías más allá de esa tarde, pero había una especie de afinidad antigua en sus gestos, en su modo de callar, en la manera en que lo observaba con esa mezcla de calma y fuego, como si lo hubiese estado esperando. Elías se acercó sin decir nada y apoyó la palma sobre el pecho de Martín, justo encima del corazón. Fue un gesto simple, casi infantil, pero lo estremeció. Martín notó cómo su respiración se aceleraba, cómo la piel bajo la camisa se tensaba bajo ese contacto, cómo la emoción le subía por la garganta como una ola silenciosa. «Aquí estás», murmuró Elías con una ternura que desarmaba. Martín cerró los ojos y cubrió esa mano con la suya. «Aquí estoy». Se inclinó hacia él y esta vez no hubo prisa, ni urgencia, ni promesas. Solo un beso largo, profundo, que les hizo olvidar la existencia de todo lo demás. La manera en que se buscaban con las bocas, con los dedos, con el calor de los cuerpos, era la de dos personas que no necesitaban explicarse, que se habían reconocido desde el primer cruce de miradas. Elías dejó que sus labios se deslizaran por la mandíbula de Martín, bajando hasta la base del cuello con besos lentos y húmedos. Cada uno de ellos dejaba un surco ardiente, una estela de piel erizada y músculos tensos. Martín se arqueó apenas,
cerrando los ojos con fuerza. Podía oír su propia respiración, podía sentir el peso de Elías contra él, sus rodillas tocándose, sus pechos apenas separados por el tejido de las camisas. Pero no iban más allá. Ambos sabían que estaban caminando sobre una línea invisible y delicada, una línea que los encendía, justo por no cruzarse. Las caricias, los besos, los silencios, todo estaba hecho de contención y deseo, de lo que se insinúa sin pronunciarse, de aquello que, precisamente por mantenerse al borde, quema con más fuerza. «Esto que me haces sentir», susurró Martín contra el cuello de Elías. No me lo esperaba, no lo había sentido así antes. Elías acarició su rostro con la yema de los dedos, pasando por la sien, por la mejilla, hasta la comisura de sus labios. Yo tampoco, pero lo siento tan claro, tan limpio, que no me asusta. Sus frentes volvieron a tocarse, las respiraciones cálidas mezclándose, y durante largos segundos no se dijeron nada, solo permanecieron así, con los ojos cerrados, como si el mero contacto de sus cuerpos fuera suficiente. Pero entonces, como un recordatorio cruel, la voz metálica del altavoz anunció la llamada para el vuelo de Martín. Elías abrió los ojos lentamente, sin moverse. Martín tampoco lo hizo. Se quedaron quietos, sus cuerpos aún tocándose, como si retrasar un segundo más el movimiento pudiera detener el tiempo. Pero no lo hizo. «Es mi vuelo», dijo Martín en voz baja, sin mirarlo del todo. Elías asintió. Bajó la mirada. Luego la alzó otra vez y buscó los ojos de Martín. «Quiero que esto no termine en la puerta de embarque. Quiero seguir sabiendo de ti. Quiero seguir buscándote en las ciudades y en los días. No sé cómo, pero no quiero que sea solo una historia de aeropuerto». Martín lo miró con los ojos húmedos, una mezcla de emoción y vértigo agitándole el pecho. «Entonces no lo seamos». Se incorporaron despacio. Recogieron sus cosas casi en silencio, pero sin ese vacío incómodo que dejan las despedidas. Era otra cosa. Era un silencio cargado de promesa. Cuando salieron del pequeño salón, el aeropuerto había vuelto a su ritmo natural. La gente pasaba con prisas, las pantallas brillaban, las maletas rodaban sobre el suelo de mármol. Pero ellos caminaban como si fueran distintos, como si llevaran algo dentro que no podía verse, pero que era más real que cualquier equipaje. Al llegar a la zona de embarque, Martín se detuvo. Se volvió hacia Elías y lo miró por última vez antes de cruzar el control. Sus ojos lo decían todo. Elías lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó con una lentitud que desafió el lugar, el momento, las reglas. Un beso largo, dulce, sin miedo. Un beso que no pedía permiso, que sellaba algo. Cuando se separaron, Martín sonrió. «Tengo tu número, tengo tus palabras, y tengo esto». «Lo que pasó aquí», dijo Elías, «es solo el inicio». Y con esa última frase resonando en su pecho, Martín dio media vuelta, cruzó la puerta y se perdió entre la multitud. Pero en su pecho, el calor de aquella tarde seguía intacto, como una promesa ardiendo suave, esperando su momento para volver a encenderse. El avión despegó con suavidad, pero Martín no sintió alivio. Sentado junto a la ventanilla, con el cinturón aún abrochado y la cabeza recostada contra el marco, mantenía los ojos fijos en la oscuridad del cielo, aunque lo único que veía era a Elías. Su rostro en penumbra, sus dedos enredados con los suyos, la forma en que lo miró justo antes de separarse. Aún podía sentir el calor de ese último beso en la piel, como si no lo hubiese dejado ir del todo. El vuelo duró poco más de 2 horas, pero para Martín fue como si el tiempo avanzara sin rumbo, deshaciéndose en pensamientos que iban y venían. Tenía el móvil guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, con un número nuevo grabado y un mensaje sin leer. Elías lo había enviado minutos después de que cruzara el control de embarque. «No sé qué haremos con esto, pero quiero saberlo contigo». Martín sonrió al recordarlo. Cerró los ojos y lo imaginó,
sentado aún en la sala VIP, con la chaqueta abierta, los codos apoyados sobre las rodillas y esa expresión que tanto decía sin necesidad de palabras. Había algo en Elías que lo atravesaba, una mezcla de calma y deseo, de profundidad y fuego, como si fuera un lugar donde uno pudiera quedarse a vivir. Cuando aterrizó, la ciudad era otra, más fría, más gris, más ruidosa. Tomó un taxi hasta su apartamento, y el trayecto entero fue como avanzar en una versión ralentizada de su vida habitual. Subió las escaleras, abrió la puerta, encendió las luces. Todo estaba igual que siempre, pero él no. Se duchó sin apuro, como queriendo quitarse el peso del viaje, pero no el recuerdo de aquella tarde. Y cuando salió, con una toalla anudada a la cintura y el pelo húmedo cayéndole sobre la frente, encendió el teléfono y leyó el mensaje otra vez. «No sé qué haremos con esto, pero quiero saberlo contigo», respondió sin pensarlo mucho. «Tampoco sé, pero estoy aquí, no solo por lo que pasó, sino por lo que todavía no pasó». La respuesta de Elías llegó minutos después. «Entonces empecemos, aunque sea por mensajes, por llamadas, aunque nos veamos en aeropuertos, en ciudades extrañas. No quiero que este fuego se apague antes de saber hasta dónde puede arder». Y así comenzó una nueva historia. Días más tarde, los mensajes se volvieron más largos. Luego llamadas, notas de voz, madrugadas compartidas a distancia. Martín descubría cada día un nuevo rincón de Elías. Su risa baja, su forma de leer en voz alta mientras caminaba por su casa, su afición por los mapas antiguos, su costumbre de tocarse la ceja cuando pensaba demasiado. Y Elías también lo iba descubriendo a él, sin prisa, con esa ternura silenciosa que lo había envuelto desde el primer instante. Pasaron semanas. Se enviaron fotos, canciones, fragmentos de libros, silencios largos que no necesitaban explicación. Se buscaron en las rutinas, se encontraron en la ausencia, pero lo que los sostenía era ese momento compartido. El beso en la sala VIP, la promesa no dicha, el calor de la piel antes del vuelo. Hasta que llegó el reencuentro. No fue planeado con mucha antelación. Solo un «te echo de menos», seguido de un «podría volar este viernes». Martín tomó el tren hasta una ciudad intermedia. Elías llegó en avión desde la suya. Se encontraron en una estación, bajo un cielo despejado de invierno, y no necesitaron decir mucho. Martín lo abrazó como si acabara de regresar de un viaje muy largo, aunque el tiempo no hubiese sido tanto. Pero el cuerpo sabe, y el cuerpo guarda memoria. Al llegar al hotel, se quedaron de pie frente a la cama sin decir nada. Elías acarició la cara de Martín con la punta de los dedos, y fue como si todo volviera. El salón del aeropuerto, el sofá, la luz tenue, las palabras que no necesitaron decirse. Se besaron despacio, con esa clase de intensidad que no necesita urgencia, y mientras sus cuerpos se acomodaban uno al otro, sin prisa, con devoción, Martín pensó que aquello no era un reencuentro, era una continuación. Durmieron abrazados, con las piernas enredadas, los corazones acompasados. La habitación quedó en penumbra durante horas, y el tiempo ya no importó. No importaron las agendas, ni los vuelos, ni los kilómetros que los separaban, porque, por fin, estaban donde querían estar. Al amanecer, Elías se inclinó sobre él y le susurró: «Esta vez no pienso soltarte en una sala de espera». Martín sonrió, con los ojos aún cerrados, y respondió: «Y yo no pienso dejarte ir sin saber cómo termina esta historia». Pero en ese momento, ambos sabían que no tenía que terminar, porque las historias importantes no terminan. Cambian de forma, se transforman, se adaptan, como ellos. Como eso que había empezado con una mirada en una sala VIP y que ahora ardía en un cuarto silencioso, entre dos hombres que se habían encontrado sin buscarse, pero que ya no querían perderse. Y así, en medio del mundo que gira sin pausa,
Ellos decidieron detenerse y elegirse.